Benítez ha publicado Antología Esencial, un libro que llegó a la editorial, que ha sido compilado y prologado por Ubaldo Gallone. Quiero destacar la generosidad de Luis Benítez también, aparte de su profusa obra. Es un incansable lector y quiero dar noticia de la aparición, la antología de poesía argentina contemporánea que acaba de salir en estos días, editada por Clara Vetter, un sello amigo, que lleva adelante Gito Minore, un incansable trabajador de la cultura, hay que decirlo así, Gito Minore, en donde Luis Benítez toma posición respecto de cómo elaborar la antología, toma fechas determinadas que no son casuales ni son inocentes, qué libros se publicaron y qué autores a partir de qué año, y toma un año particular que es el 2001. Y otro carácter importante que quiero resaltar es el costado federal de esa antología. Pero bueno, hoy estamos hablando de otra antología, La Mejor Flor, como nos indica el dato etimológico. Así que ahora voy a dar paso a Osvaldo y a Luis para que ellos mantengan una conversación, tanto el autor como el compilador y el prologuista. Yo voy a proceder a retirarme y darles, lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias a todos, en nombre mío y de Luis seguramente también, por acompañarnos esta noche, teniendo en cuenta que la presentación de todo libro es algo digno de celebrar, especialmente teniendo en cuenta el aire de los tiempos, de radical ignorancia y de manifiesta obscenidad. Por lo tanto, aprovechemos que hoy vamos a recordar los libros de parte de Luis, así que celebremos. Algo hay para celebrar, ¿no? Hegel decía que la historia no es el terreno de la felicidad. Bueno, pero tampoco hay tanta desdicha, ¿no? Tampoco hay que exagerar. Así que celebremos lo que hay para celebrar. Yo conozco bastante la obra de Luis. Cuando hice la antología, el problema de antologizar una obra es lo que hay que dejar afuera, no lo que uno incluyó. Porque en verdad una obra es una obra orgánica, no son retazos ni son fragmentos. Por lo tanto, en este sentido, como dije el otro día que estuvimos en Radio Nacional, en realidad la única aspiración que yo tengo después de haber antologizado es haberme equivocado lo menos posible. No haberme equivocado, sino haberme equivocado lo menos posible. Siempre se habla de, especialmente es un concepto que reflotó Milan Kundera, de novela nociológica. Es un concepto absolutamente pertinente, la verdad que sí, ¿no? Uno puede decir La muerte de Virgilio, Hermann Broch, El dinero real de Saer, La montaña mágica de Thomas Mann. Y tiene razón Kundera, la insoportable levedad incluso. A mí me extraña que nunca se hable de poesía nociológica cuando la hay, y cuando la Argentina tiene una larga tradición de poesía nociológica, vale decir, la poesía que se hace la pregunta más antigua que hay, la que se hicieron los griegos en el siglo V a.C., ¿qué es el ser? Es una poesía que tiene una tradición en Alberto Gilbert, en Antonio Porquia, en Juarros, es larguísima. Contemporáneamente, por supuesto, Luis Benítez, en Alberto Bocco, que está ahí. Parate, Alberto, van a pensar que estoy mintiendo. Esta es un galán maduro que tenemos que dormir. Vale decir, una poesía que, sin abdicar jamás
del aliento lírico y de la metáfora, que es el toque de queda de la poesía, el toque de la piedra de toque, sin implicar jamás de eso, ingresa en el terreno metafísico. Esa es la poesía de Luis, por ejemplo. Exactamente eso. Por un lado. Por otro lado, hace ya años, Roland Barthes decía que había textos de placer y textos de goce. Grosso modo, Barthes definía el texto de placer como el texto que fluye, que se deja leer, y el texto de goce como texto que incomoda, que desacomoda. La poesía gnoseológica siempre es un texto de goce para mí. Siempre es un texto y una poesía que desacomoda, que reformula, que obliga a la relectura y que obliga a interrogarse, vale decir lo opuesto a eso que en España dicen un canto que no abriga ni despierta. La poesía gnoseológica es exactamente lo opuesto a eso. Es una poesía que nos corre del lugar de donde estamos siempre, y lo de Luis es poesía gnoseológica, lo de Alberto también. Por lo tanto, lo mejor es darle la palabra a quien corresponde, que es el poeta, y a ustedes les agradezco mucho la atención, muy amables. Bien, damas y caballeros, muy buenas noches. Yo quiero agradecer muy expresamente, en primer término, a esta querida casa que nos alberga en un día tan feo, al Departamento de Letras de esta institución, en la persona de su titular, la doctora Franchella, a mi generoso editor, el poeta Alberto Cisnero, y su sello, Barnacle, que me ha hecho el honor de sumarme a un catálogo ya de por sí extremadamente sólido, y a mi antólogo, el prologuista de Antología Esencial, Osvaldo Gallone, que aquí me acompaña, que también muy generosamente ha hecho un trabajo que les adelanto que cuando él me mostró la selección que había realizado, yo concluí que de haber hecho yo esa selección prácticamente hubiese incluido los mismos poemas. Ciertamente, hace 50 años que hago algo que no sé muy bien qué es. No sé qué es. Sí que lo hago. Y siempre me pregunté, ¿qué es esto que yo hago? Y alguna vez tuve una pequeña ayudita, una clave. Hace unos años estaba visitando el Museo del Prado y ahí como Alicia en el País de las Maravillas, dando vueltas por corredores y salas, salgo de pronto a una sala y me encuentro cara a cara con el Jardín de las Delicias de Verneuil Boch. Y es como algo parecido a un biombo, tiene un tríptico. Quedé fascinado y dije, qué familiar esta sensación ante el Jardín de las Delicias con la que siento cada vez que leo un poema, que es una obra de arte escrito. Y dije, ¿qué similitudes hay entre una obra de arte plástica y una de arte escrito? La primera que me surgió es que en ambos casos, si yo tuviese que decir por qué me atrae el Jardín de las Delicias o un poema, es algo que no puedo expresar, es algo que, inclusive si supiera que no sé lo suficiente sobre artes plásticas, podría decir, bueno, porque están estos colores, está esta composición, está este dibujo, está lo inefable, lo que me transmite esta pintura. Con la poesía me pasa exactamente lo mismo. Puedo hablar bastante tiempo sobre un poema y sin embargo no acierto a definir por qué ese es un poema y no otra cosa. No es un intento de un poema. Lo que sí sé es que es lo que dentro de mis modestas posibilidades hago mejor y particularmente lo único que me interesa hacer.
en mi vida siempre fue el objetivo primordial. Supedité todo, con mayor o menor fortuna, a esa meta. Todo lo demás fue secundario. Y así fue como el 6 de enero de 1980 publiqué mi primer libro, Poemas de la Tierra y la Memoria, que tiene una anécdota relativamente graciosa, si se quiere. Todos comenzamos publicando nuestros libros pagando la edición. En aquel tiempo se hacían ediciones de 500 ejemplares, recuerdo. Qué tiempos aquellos. Fuimos con otro delincuente juvenil a una imprenta en Chacarita, con un personaje muy simpático que resultó ser el dueño, que me dijo: me llamo Carrá como Rafaela. Un comienzo un poco literario. Cometió tal cantidad de errores que se demoró 9 meses la edición del libro. Es decir, me cambió de generación. Yo tendría que ser, si las cosas hubiesen salido mejor para Carrá como Rafaela, perteneciente al 70 tardío. Pero bueno, así fue como, por lo menos cronológicamente, Poemas de la Tierra y la Memoria se convirtió en el primer libro publicado por mi generación. Pero fue otro parto. Claro, en efecto. En aquellos tiempos yo había comenzado a buscar mi voz. Como todos los primates superiores, nosotros aprendemos por imitación. Y yo venía imitando desde años antes a los poetas clásicos españoles, a Machado, a Celaya, a Miguel Hernández, a Alexandre, a Picabia. Y a través de Picabia fue como llegué a los surrealistas franceses. Y ahí seguí. Pero no encontraba el punto de partida. Dije, no es por acá. Hasta que una tarde me llama un amigo, Pablito Piatigorsky, un muchacho muy culto. Me dice: tenés que ir a una librería y comprar los Selected Poems de Dylan Thomas. Me dice que lo acaba de publicar Corregidor, en traducción de Elizabeth Conan Cromwell. Lo hice y me quedé toda la noche leyendo el libro. Dije, es por acá. Esta es la influencia que busco. Por las influencias yo creo modestamente que hay que buscarlas y después contrapesarlas con otras, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, Poemas de la Tierra y la Memoria está empapado del gran poeta galés, que fue la influencia de la cual más me costó despegarme, por cierto. Después vinieron los poetas latinoamericanos, maestros en aquel tiempo, en que había Poemas Faro todavía, que fueron, bueno, Neruda, Vallejo, Jaime Sabines, y posteriormente la poesía estadounidense. Y eso fue el camino buscando mi propia voz. Yo no sé si la encontré todavía, pero creo que es algo que se sigue buscando hasta el último libro que publicamos. Por otro lado, para cerrar este breve prontuario, creo que siempre fui un autor muy afortunado. O sea, cada vez que quise publicar un libro pude hacerlo, y a partir de mediados de los 90 ya no tuve que pagarlos, lo cual es una gran fortuna dentro del juego, como todos sabemos. No creo haber escrito todavía algo realmente importante, haber hecho algún aporte al género, pero sí algunos versos felices. Así que, para dejar de darles la lata con mi vida, que es bastante poco interesante, les voy a leer algunos poemas de distintas épocas, para que ustedes vayan viendo qué cambios hubo. Y ya en base a esto que brevemente les conté de cuál es mi búsqueda, qué es lo que supongo que encontré y cuánto, la mayoría de las cosas, me falta encontrar todavía. Lo que hizo de modo tan brillante Osvaldo Gallone fue tomar obras escogidas de mis 12 poemarios publicados hasta la fecha en las Américas y en Europa. Yo me voy a saltear a algunas de esas selecciones porque realmente morirían.
en sus asientos. Así que lo que hice es una... me voy a saltear libros, ¿verdad? Lo primero que les voy a leer de Bering y otros poemas, que es de poemas de la Tierra de la Memoria de 1980, perdón, es Dame una mentira enorme. Dame una mentira enorme que haga temblar los pulsos de la edad con su pisada grave y significativa, que espante de mí los pájaros negros y los gusanos que cosecho sin proponérmelo en la dársena del miedo, y se las arregle para hacerme creer que el hombre puede salir de sí, ser uno con la mujer y amarla sin destruirse. Algo que dure un momento y venga de tus labios, para que yo me esconda y los altivos y los necios no me vean. Detrás de esos frágiles decorados viviría feliz y pequeñito, lejos del tedio y de los ojos que escrutan en la noche. Sin miedo al silencio y a las fieras, luego que la mentira fuese pronunciada, como por un hechizo efímero correrían los talones del infortunio, y ni él, ni la miseria, pescarían ya nada en mis sentidos embotados. La angustia del hombre ardería como bruja fénix, y estos ojos y estas pobres manos que rezan sin llegar al rabo de Dios en las alturas, arrojarían al suelo, deshecho, el viejo corazón de la amargura, contentos en su careta nueva. Dame una mentira enorme que haga girar al revés el tiempo en los relojes y arrúllame en ella hasta que en mis labios aparezca la helada sonrisa del idiota. De Bering y otros poemas, que data de 1985, y acá a partir de este ya empecé a tener algunas traducciones. De las tantas cosas que no puede, de las tantas cosas que no puede mostrar ciertamente la palabra, la primera imposible es el olor, tan propio y exacto de las cosas. La poesía también es como el aroma. Así quedan sin nombre el olor definitivo de la lluvia y el efímero matiz que se respira al asomarse a las sombras de un aljibe, el olor del primer mar a los 6 años, la fragancia que nos asustaba de los cielos nublados y el olor a comida de una casa que no fue querida. La memoria tal vez sea solo visión de olores olvidados, como este papel a donde llamo a la presencia ardiente de unas hojas quemadas y a la clave del enigma de la rosa, al olor de las sangres que no vi derramarse, al olor del incienso y al del alcanfor, un olor que resplandece, al de las jóvenes mujeres en los baños públicos, al de las monedas que abandonan la mano y que retornan, al de la tierra de Pinzón una mañana de octubre, al de los gatos, al olor milagroso de las cosas vulgares, de las que apenas se comprende que emana la noche poderosa, al de un río que corre lejos y al que sin razón evoco, al de la palabra marisma, al de retablo, a los de esta mañana que partieron a un país sin dónde, al de una muchacha que se fue el 2 de noviembre de 1982 para que mis palabras pidieran el perfume de los versos y me quedaran la fecha y la balada, al de las ballenas que tiñen la espuma de aceite y de tamaño, al de un hombre que hablaba del origen del día, al de las tantas cosas a las que no pude acercarme y que me esperan. Son otro mundo más sobre este mundo. Veo el bosque y entre el bosque la selva del aroma. Yo me voy de los hombres y las cosas como un salvaje que marcha a las ciudades y dice adiós a su mundo de olores. También a mí ellos vuelven, bellos y pesados como un remordimiento. Serán desde estos versos mi memoria, seguirán sobre el mundo cuando me haya muerto. Y de Fractal, 1992, veo a los soldados de la noche. Dormí
Soñé o morí. Detrás del muro vi el chillido de ratón del infinito. Un mundo de plumas que súbitamente se echara a volar no cruzaría más liviano por los tirantes de esos minutos postizos. Hoy que unen la habitación con el tiempo a través de las ventanas. Y ellos, los soldados de la noche, los poetas viejos y algunos, no se han olvidado de dormir, soñar o morir. Un amor brujo por aquellos instantes en que jugaban a los dados con espejismos que contenían un prado les ha preservado, detrás de la cara hosca, el gesto amargo con que emboscan su suerte. Hace 30 años, este hombre apagado condujo su corazón hasta el horno donde arden casi todos los otros. Hace 40 años fue tentado por su propia sonrisa. Un dedo curvado en el teléfono giraba la rueda que cerraba la trampa. Hace 50 años, estos dientes cariados por la noche ignoraban el mal aliento de la mentira en su cubil o negaban, ardientes, esperar la víspera de un cuchillo propicio en la espalda de otros, precedentes reclutas de la noche. Hace 60 años ignoraba este insomnio la helada, repetida mano que retuerce el cuello de gallina con el infarto, penúltimo recurso de la conciencia del error empecinado que puntual reaparece a las 3 de la mañana. Soldado de la noche, hace tanto, tanto tiempo, no eras tú todavía, eras la pluma y el papel, la vieja tradición de la sonrisa del día. Jamás decae, no cesa nunca el 10º círculo que te cierra el alivio del infierno. Los dioses que traicionas no existen ni perdonan. Bueno, y ya finalizando del Paseo de las Vísperas, que data de 1995, la mano. Esta mano que tiendo y que te aguarda es otro vano prodigio, otro milagro inútil de la serie infinita que rodea en silencio. En la mañana que ha dejado atrás las 2 vigilias, la del insomnio o la del sueño, que también es posible, la contemplo a veces con ese solo asombro que reservamos para lo extraño. Ha viajado conmigo toda la noche. Quizá, no lo recuerdo, ha palpado cosas que no tienen forma. A su tacto se han abierto puertas y se han opuesto muros que tal vez no existen. Ha temblado de frío o ha sudado bajo climas que no cambian. Posiblemente ha sido cortada, como en una noche de 1676, y permanece intacta. Ha de viajar conmigo todo el día. Es mi remedio. Hará girar cerraduras, tocará lo que han tocado y tocarán los otros. Todo es un infinito pasamanos. Aceptará la alevosa amistad e intentará disuadir las amenazas, que no son otra cosa que equívocos de amor entre los hombres. Y no desdeño que las horas de luz le obliguen a papeles menores, encender un cigarrillo o dejar la humillación de la limosna. Son parte del misterio donde actúa la mano. Como yo, mi mano es algo que está en el mundo para aceptarlo todo. Ahora, en la tarde, cuando contemplo lo que escribe estas voces, sin el honor de algunas precisiones, oscuramente comprendo jirones de su metáfora, como un libro sagrado, celosamente guardado por el enigma de su lengua, se ha desgajado otro día por el paso de la mano. Y de La tarde del elefante, de 2006, yo soy ateo y estoy convencido que lo único que existe es la materia. Ahora que no puedo dejar de ceder a la tentación de los encantos del pensamiento mágico, me permito algunas cosas. Una de ellas es pensar que el libro, una vez que sale al mundo, se convierte en algo con un destino propio. La tarde del elefante
tuvo su primera edición en Caracas en 2006. Y después tuvo la fortuna, el libro, de ser publicado y traducido. De hecho, la última versión estadounidense es de 2020 y es la quinta. Si los hados son propicios, vuelvo al pensamiento mágico, que es el único refugio que tiene la esperanza. Tengo la promesa de un editor argentino en hacer la sexta edición en 2026, donde se cumplirían exactamente 20 años de la primera venezolana. De la tarde del elefante, el poema que le da título al volumen, que tiene como acápite una dedicatoria a mi amigo, el poeta Nicholas Sticks, en donde sea que esté. ¿Recuerdas, Nick, la tarde del elefante? Tú estabas abrumado por el enésimo rechazo que esa mujer casada, madre ya de 4 hijos, te había propinado por teléfono. Lo único que te daba desde hacía entonces 11 años, al menos, cuando eras soltera te lo decía en la cara, y estabas irritado, de veras enojado, porque llegué 1 hora tarde y te dejé solo en la enorme Nueva York, por otra hora más entregado a ti mismo. Ni mi taxi, ni mis disculpas calmaron tu rabia anglosajona. Decías, solo se está solo en las grandes ciudades. ¿Te acuerdas, Nicky, de la tarde del elefante? Muchas lluvias y nieves y pisadas de zapatos italianos y de zapatos deportivos pasaron por esa esquina del Village, pero ella no ha olvidado todavía la tarde del elefante. Tú me sermoneabas en tu álgido inglés sin darte cuenta de que yo también estaba derrumbado. Y entonces esa enorme sombra. Hablabas del tedio de las ciudades, del aburrimiento amarillo que se pone al oeste del puente de tu Brooklyn y de las mujeres jóvenes que cruzan solas y en ómnibus los laberintos sedosos de Central Park rumbo a esos cuartos donde la calefacción les falla. Y entonces esas pisadas majestuosas. Hablabas de que no te habían incluido en esa antología y decías que el marido de ella era calvo, sesioso y que dibujaba historietas. El tonto de los cómics, repetías. El tonto de los tebeos, repetías. Mientras la gente, siempre está alerta la gente, dejaba corriendo la acera, tumbaba las sillas y olvidaba a los niños en su loca carrera. Decías que la rutina es una vieja ciega que mendiga monedas por Bond Street y por Harlem y que cada persona la recibe en su casa. Entonces ese gordo, la mole, se quedó parado cerca de nuestra mesa en la esquina desierta mientras el cajero temblando llamaba a la policía. 5.000 kilogramos de pacífica selva, aplastando el asfalto de una inmensa epifanía gris de 4 metros de alto y esa trompa curiosa con un dedo en la punta que probaba las frutas de las mesas caídas y revoleaba jugando los manteles manchados. Aplastó en su huida de algún circo o del zoo a esa vieja mendiga que a la gente oprimida acongoja en su casa. Nos miraba sin miedo, como todas las cosas que, sonriendo, repiten, soy amigo del hombre. El poema que acabo de leer no quiere ser representación, pero eso sucedió de verdad. Nunca supimos de dónde salió el elefante. Bueno, y ahora les voy a leer el poema final, les juro que es así. De mi último poemario publicado en Argentina, Nadie sabe dónde estuvimos, es su título, editado por Ediciones Palabrava de Santa Fe, en 2021, una voz que creció omitida en las palabras. Lancé mi piedra a lo desconocido y rompí la ventana del idioma. Todo de una vez, la herramienta y el sitio, los árboles, los olores, el seguro de vida se entregarán en esta respiración única. Lo que estamos viviendo ahora es un retroceso, una voz que creció omitida en las palabras, pierde sus pistas de distancia entre los matorrales,
Hay un golpe en la puerta y se abre la vieja historia. Esta ilusión de que todo empieza siempre es un exilio donde se encuentra una figura olvidada. Y para un huésped que no se espera, allí un grano de arena pesa como una bendición. Nos encontramos con el disfrute, como con un desconocido que tropieza con nosotros en la calle y sin pedir disculpas ni sacudirse la ropa, comienza una conversación. Caminamos siempre por la patria de lo imprevisto. Lo posible es una nueva versión de lo imposible. Y la primera vez que alumbró un sol, el cielo estaba lleno de nada. Muchísimas gracias. Bueno, vuelvo a agradecer que nos hayan acompañado hoy a los dos autores. En Barnacle tenemos un plan editorial programado para el año que viene. Una de las cosas que vamos a publicar es la Constitución del año 49, de 1949. En este país se han quemado libros, se han quemado personas, se han bombardeado plazas públicas e incluso un marinero ha dicho que todo eso se hacía para que el hijo del barrendero muera barrendero. El domingo tenemos una posibilidad, es un clima bastante complejo también para el campo popular. En Barnacle nosotros tomamos posición, somos hijos de obreros y tenemos la expectativa de que vamos a construir esa patria de los humildes que quería la capitana. Somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida, eso es todo.